No estoy tan muerto, por ahora. Solo les diré que me tomé un tiempo sin publicar nada. Hola gentes de YouTube, acá Supersonic reportándose con ustedes en día de hoy. Sé que las nuevas temporadas de The Ad Battle no han terminado todavía, pero solo les diré que es la única forma que se me ocurrió para revivir este canal. Además, existe la posibilidad de lanzar la segunda parte una vez que termine completamente la temporada. Por lo tanto, disfrute del video. Qué manera de comenzar la temporada, digo, las conexiones no están nada mal, ya que según el sitio web de The Ad Battle, ambos son protagonistas de animes shonen, que son parte humanos y parte espirituales. Eso es todo lo que puedo decir, porque las conexiones que presentan son bastante largas e intensas, la verdad, solo conozco a los dos y en ningún momento me vi sus animes, salvo algunos fragmentos de Yusuke, mientras que en el caso de Ichigo, también vi poco. Además, él ya apareció antes y luchó contra Naruto, por lo cual perdió. Siendo sinceros, me interesaba este versus y me gustaría ver cómo lo harán. Por eso digo que bien comienza, debido que nos explica que las almas son transportadas por Shinigami y dioses de la muerte, que son los responsables de purificar las almas corruptas, que son conocidos como Hollows y enviados al reino de los muertos. Pero eso lo dejo en una tragedia para vida de Ichigo Kurosaki, que se sintió culpable debido que su madre fue asesinada por un Hollow y que tanto dolor que sentía de su pérdida, que empezó a golpear a la gente de lo único que sabía, no hasta que conoció a la Shinigami Rukia, tras estar casi por perder contra un poderoso Hollow, que le otorgó sus poderes y convirtiendo en un Shinigami como su sustituto, hace que Ichigo se deshace de su cuerpo para adoptar una invisible hecho de materia espiritual llamada como Reishi, y puede manejar grandes cantidades de energía espiritual como Reiryoku, y puede ejercer como ofensiva para forma presión espiritual como Reiatsu. Dios, solo por mencionar estos nombres mi cabeza va a explotar algún día. Como iba, también tenemos la espada con aura espiritual que puede aturdir a sus enemigos hasta aplastando en su poder, puede también endurecer su piel para defender y saltando desde plataforma invisible en el aire que puede combinar de su habilidad para aumentar la velocidad como Shunpo. También algo interesante, es que la espada de Ichigo Puro está compuesta de dos espíritus distintos, ambos llamados Zangetsu, que permite desarrollar múltiples variantes, que es posible dispararlo como una onda, que puede detonar en medio de un ataque para que funcione como barrera y funcionar dos a la vez para crear Getsuga Jujiso. Además Ichigo logró liberar su poder interno, una mejora de 10 veces que la mayoría de Shinigami les toma 10 años conseguir, lo cual es Bankai. La misma que mejoró su velocidad aumentando rápidamente que superó a Byakuya, e incluso bloqueó un ataque que podrían haber atrasado con toda la sociedad de almas. Pero eso no sería rival para Aizen, que detuvo el Bankai de Ichigo con solo un dedo, aún así Ichigo necesitaba su ayuda y conjuró una máscara Hollow para expandir su poder que volverse más fuerte, teniendo la capacidad de disparar rayos láser, eliminar supersentidos y sangre extremidades. Sin embargo, si lo haces enojar demasiado se convertirá en un Hollow completo, y con eso pudo eliminar a Aizen, que arrasó montañas con su aura pura, y trabajó con tanto empeño, que fue proyectado fuera del ataúd negro, que aplasta el espacio como un pequeño agujero negro. Técnicamente también mencionaron a Iwatch, que fortaleció con el poder del Rey de las Almas, podría exterminar los tres reinos. Hueco Mundo, la sociedad de almas y el mundo humano, mencionó eso debido que gracias a eso, Ichigo pudo entrar a la nueva forma de Alpha Hollow y combinar su Getsuga Tenso, el Gran Rey Zero, que haciendo un enorme tajo en forma de luna que desgarró el espacio mismo. Vaya, esto fue uno de los análisis más intensos que me tocó de ver, y eso que yo mencioné lo más importante. A pesar de que algunos de sus habilidades me confundiera y que no pusieron algunos cálculos, excepto que lo menciona en el post-análisis, pero no lo adelantemos. En mi opinión, fue uno de los análisis que más lo disfrute, no solo por la historia que me encajo del personaje, sino de sus habilidades que mencionan, excepto que no dijeron mucho o no pudieron explicarse mejor, pero eso sí, este fue mejor que la anterior que apareció. Ahora que lo pienso, en el análisis de Ichigo, mínimo él golpeaba a la gente por alguna razón y podría al menos justificar, excepto por Yusuke Urameshi, debido que él era un delincuente juvenil que solo quiere pelear, no importando quién fuera su oponente, sea conocido o no, debido que para pelear le daba sentido a la vida. No hasta que un día se lanzó delante de un coche a toda velocidad para rescatar a un niño, poniendo fin de inmediato a esa vida atrevida. Aunque solo fue en primer capítulo, lo cual conocemos a Botan, una chica de pelo azul montando en una escoba, que consistía a llevar el espíritu recién fallecido de Yusuke.
Lamentablemente, o quizás afortunado del protagonista, era tan idiota que el inframundo no vio su muerte desinteresada y no tenía ningún lugar preparado para él. Para solucionar, el rey Koenma le propuso a Yusuke una opción de regresar a la como detective espiritual, o sea resolviendo crímenes o delitos sobrenaturales, y combatiendo contra los peligrosos demoníacas a la humanidad. Aunque lamentablemente Yusuke tuvo que rechazar, porque nunca tuvo sentido volver a la vida, debido que nadie lo iba a extrañar, y ni siquiera lloraría por su muerte, pero para su sorpresa, todo lo estimaba, incluso sus seres queridos, hasta su rival, que estaba enojado por su partida. Después de Yusuke vio eso, decidió cambiar de opinión y aceptó la oferta, volviendo a la vida con un nuevo propósito y un nuevo trabajo. Ahora que vamos a hablar de sus habilidades, como puede aprendió a dominar el Reiki, que es increíblemente fuerte, rápido y resistente. Se puede curar rápidamente de las heridas y ver los espíritus. También podemos contar la pistola espiritual, que en principio Yusuke contaba con una cantidad restringida de disparos, sin embargo con el paso de tiempo, pudo convertir su arma de destrucción masiva, podía disparar todo lo que quiera con los dedos, aparte tiene la capacidad de hacerla rebotar en superficie para realizar ataques sorpresa y impulsarse como cohete en vuelo y provocar grandes explosiones con cada tiro. Puede transformar en una escopeta espiritual, una poderosa explosión de área efecto, o un puñetazo espiritual, donde conserva la energía guardada en sus puños, y la onda espiritual como un Kamehameha. También es inteligente y experiencia en cuerpo a cuerpo que pido igualar a Kibano, de quien dominaba todas las formas de combate marcial. En su larga historia, también se enfrentó a amenazas monstruoso como Toguro, que es capaz de vaporizar a los demonios con su aura, pero Yusuke tenía la necesidad de sobrevivir y proteger a sus aliados, que pudo que absorber el poder de una estrella pequeña, que con eso de promedio de 380 septillones de vatios, o julios por segundo. Otro dato más, es que Yusuke es descendiente de un ser antiguo y poderoso como Raizen, que pudo aumentar su poder y su masivo deseo de matar. Incluso en el momento, cuando luchaba contra Rey Demonio Yomi, logró desarrollarse y se volvía más fuerte que antes, hasta consiguió una versión exclusiva de la forma Mazoku, sin depende de la influencia de Raizen, que pudo hacer una explosión que partió los cielos desde arriba. A pesar que no hubieran tantos cálculos, o dejar algunas cosas sueltas y mencionan pocas hazañas en el análisis, que 50% nos cuenta su historia y otra mitad sus, contando de sus habilidades para punto clave. Aparte disfrute las historias de ambos, lo cual no me voy a quejarme y conocer más a los personajes, pero pudo ser mejor. La causa de la pelea es que los dos caminan calmadamente por la calle, hasta que detectan una energía maldita en el otro, como Ichigo con Zangetsu y Yusuke con Raizen. Sin pensarlo dos veces, empiezan a pelear. Está bien la motivación, y puedo decir un buen detalle a ambos, pero me parece curioso que no pasó ni un segundo y ambos empiezan a atacarse sin siquiera cuestionarse lo apresurado que se siente, especialmente con Ichigo. Aparte de eso, me gustó la coreografía de los dos, como Ichigo lanzando su Getsuga Tenso y Yusuke disparando su pistola espiritual que provoca un choque enorme entre sus técnicas. También me pareció interesante cuando se mostró a Yusuke acercándose a Ichigo para desarmarlo y tener un combate cuerpo a cuerpo, destacando una gran ventaja por parte de Yusuke. Además, hubo una pequeña escena en la que dispara sus huevos. Lo confieso, eso me hizo reír. No es la primera vez que pasa esto, ya se ha dado con Gon y Kage contra el Capitán Falcón. Lo que me pareció extraño y conveniente es que un Yoru interrumpe la pelea de repente. No sé cuál fue el propósito de incluirlo, ya que Yusuke lo termina matando de todos modos. Solo fue una excusa para ver el siguiente escenario. Es una escena muy buena, con su aura de ellos y los choques entre ambos personajes. Me recuerda mucho a Dragon Ball, cuando Ichigo se prepara para ejecutar su ataque más potente, el Getsuga Jujiso. Yusuke le responde usando Spirit Gun con las dos manos. En un momento aparece Raizen para persuadir a Yusuke de que use su poder. Sin embargo, él se niega y decide emplear su transformación en Mazoku. Es un buen detalle del personaje. A pesar de la circunstancia, prefiere luchar solo sin requerir ayuda y optar por aumentar su fuerza para transformarse. Ichigo estaba tan asombrado que no se dio cuenta y lo estampa contra la pared, donde lo arrasa por completo. No sé por qué me trae recuerdos de algo. Luego aparece otra escena en la que Zangetsu le pregunta a Ichigo si necesita ayuda y Ichigo acepta con total confianza. Ahí se nota la gran diferencia, ya que Ichigo emplea su técnica Bankai y ambos llegan al mundo demoníaco cayendo del cielo. Otro intercambio de ataques ocurre, excepto cuando Ichigo lo supera en velocidad.
Al llegar al clímax final, Yusuke logra asestarle múltiples golpes sin detenerse, y ahí parece que poco a poco la espada de Ichigo, se observa que la energía de Oyou se envuelve para aplicar la técnica Getsuga, pero se controla y opta por utilizar Zanpakuto invocando el Gran Cero. En esta instancia, Yusuke emplea la energía sagrada para choques finales, sin embargo Ichigo lo supera y lo corta, acabando con Yusuke y destruyendo al mismo tiempo el árbol Okune. La pelea fue muy activa, con pocos momentos. Si analizas con detalle algunas escenas, pueden surgir aspectos interesantes, como sus personalidades y las diferencias entre ellos. La animación es excelente si consideramos algunas expresiones. De algunas está bien, pero en otras se siente algo extraño. Aunque me gusta la animación en sprites, sobre todo si es de buena calidad, a veces siento que en algunas escenas está algo rara. La muerte no me gustó tanto porque no se sintió digna, ya que el personaje se desmayó tras ese ataque y el diálogo de Ichigo no tiene un impacto fuerte. Sin embargo, todos los demás están bien y son disfrutables. Además, la pelea es excelente. En el post-análisis ahí se ve interesante, debido que se divide en 4 categorías. Primero de habilidades, Yusuke sí tenía la capacidad de ver a Ichigo sin problema y puede tener una resistencia de auras que es similar al Reiyatsu, pero cuenta una gran desventaja si comparamos con Ichigo, que tiene una mejor curación, mejor resistencia y todas las espadas. En velocidad, Yusuke puede tener la capacidad de reaccionar a los rayos desde el inicio y ser más rápido con el tiempo, y calcular donde calculan un 57% de la velocidad de la luz, con explosión de su enfrentamiento con Yomi. No sé cómo puedo comentar de eso, debido que no mostraron tanto y solo lo pusieron como cálculo y sin poder explicarse bien en la parte de la velocidad. En cambio Ichigo ha sido más rápido desde el inicio y que puede hacerse más rápido en la actualidad, como reaccionar a los ataques de Rey del Alma y Watch, que empleaba el mismo poder de la onda expansiva que se extendió por los reinos a miles de veces la velocidad de la luz. En táctica, Ichigo logró derrotarlo a los personajes con más experiencia y ha tenido más de una década como Shinigami, por mientras que Yusuke ha demostrado que es adaptable de cuerpo a cuerpo, que pudo igualar a Kibano de quien dominaba todas las artes marciales, lo cual no entendí por qué lo dieron en empate. Digo que por lo visto Yusuke debía ganar en esta categoría, debido que mostró dominar bien en combate de cuerpo a cuerpo que Ichigo, que es decente pero no muy experimentado como Yusuke. Y ahora en poder, si bien Yusuke pudo arrasa con el planeta como Choca que partió el cielo con Yomi, que calcularon aproximadamente en 4 cuatrillones de megatones de TNT, pero Ichigo tenía la capacidad de provocar temblores en Hueco Mundo, atravesar el infierno y bloquear ataques que podría aniquilar la sociedad de almas, y derrotar a Iwatch con su máximo poder. Si bien Yusuke pudo derrotar y supera a Yakumo quien era una amenaza de 2 reinos al mismo tiempo, pero si comparamos con Watch que podría destruir la garganta de 29 dimensiones del bolsillo en su interior, y recién han puesto el cálculo que debería estar en su análisis. En fin, si bien que el resultado es correcto, pero no explicaron tanto, por ejemplo poner cálculo mencionan y ahí nada más, sin decir algo más para que me convence, los análisis que cumple su propósito, pero ahí se concentraron más por la historia que por sus hazañas. Aparte no hubo tanto cálculo de ambos, que solo aparecieron en el post-análisis. La pelea fue pasable y con un buen ritmo de la coreografía. Puedo decir que el episodio no es perfecto pero es disfrutable, no fue un mal inicio de temporada sino decente, pero tenía mucho que dar. Si comparamos con los otros versus de animes este se queda muy atrás. Genial, otro versus entre Dragon Ball y Sonic. Espera, no tenemos 2 enfrentamientos entre ellos. A ver, si bien no estoy tan de acuerdo con las conexiones, que sean creados de 2 científicos malvados, y ser el mejor arma, son algo básico pero no son suficientes para tener una buena conexión. Aparte cuántas veces apareció Metal Sonic en Death Battle, primero fue del 2012, de ahí tuvo su propio enfrentamiento que es con Zero, aparte apareció como ayudante de Eggman en la batalla con Bowser, y ahora su segundo enfrentamiento propio. Aparte no creo que Cell sea rival para Metal Sonic, contando que Super Neo, y además Cell solo tuvo una saga, y fue derrotado por Gohan en Super Saiyajin 2, bueno veremos cómo sale en este episodio. Al comienzo del análisis, relatan que un monstruo acechaba en Ginger Town y que la gente desaparecía sin dejar rastro. Lo único que quedaba eran sus prendas de vestir abandonadas. Alguien estaba devorando a los individuos, una criatura motivada por su necesidad de alimento.
Picoro se dirigió a investigar y descubrió que el monstruo absorbía a las víctimas con su cola para aumentar su energía. También sabía cómo utilizar el Kamehameha por algún motivo. El origen de este monstruo era la Patrulla Roja, que buscaba conquistar el mundo. Fue vencido por el joven Son Goku, pero el Dr. Gero, un científico, sobrevivió y juró venganza. Su trabajo consistía en construir diferentes tipos de androides, algunos con energía infinita, capaces de absorber ki, y otros no canónicos. Lamentablemente para él, ninguno fue capaz de igualar a Goku excepto su única creación, un bioandroide que le tomó décadas terminar. Se llama Cell. Este poseía información genética de todos los guerreros Z, lo que le permitió evolucionar por completo. Como Swan también incorporó todas sus técnicas y habilidades, tiene la capacidad de manipular el ki o energía en todos los seres vivos, emplearla como un arma para lanzar ráfagas energéticas, volar a la velocidad de la luz, mover objetos mediante telequinesis y campos energéticos. Además, Cell conocía la técnica multiforma, el Kirza y el famoso Kikoju. Es capaz de disparar el rayo mortal y respirar en el espacio. Al igual que Freezer y su padre, puede viajar a través del espacio. Es capaz de regenerarse como Piccolo, puede eliminar hasta las moléculas más pequeñas de células y retornar incluso más fuerte que antes, como Goku y Vegeta con el Zenkai, que posee técnicas como la teletransportación, el Kamehameha, la Genkidama y el Gali-Gun. Además, al contar con genes Ai y Yajin, se hace más fuerte y tiene un factor de sanación que lo convierte en un guerrero definitivo. Cell, a medida que absorbía a los androides y lograba la perfección, primero venció a Vegeta, que el muy pendejo se confió demasiado, y luego a Trunks del futuro. Con su capacidad de amenazar todo el planeta simplemente aumentando su poder o amenazando al sistema solar con un Kamehameha, que debieron calcular en 2.800 millones de millas de planetas, hasta existen guías que lo confirman. No entiendo por qué escalaron con Freezer, que hizo estallar Namekusei. Incluso lo comparó con Garlic Jr. en términos de crear agujeros negros en las cajas negras. Dijeron que los Namekianos pensaban que el universo completo podía ser destruido, aunque no estoy seguro de si podemos considerarlo como verdadero. Además, mencionan su rapidez, que tiene el potencial de vencer a varios guerreros Z y a Goku, quien voló desde el cielo y el infierno en su forma base. Y no podemos olvidar cuando Cell exprimió para dar vida a sus Cell Juniors. A pesar de que no tenía un rival digno, optó por construir el juego de Cell para exhibir su poder. Ni siquiera Goku pudo vencerlo hasta que apareció la última esperanza, Rohan, el hijo de Goku. Debido a su arrogancia al hacer enojar a Gohan, su poder se incrementó y recibió una golpiza que nunca olvidaría. Como resultado, perdió su perfección y volvió a ser semiperfecto. Su enfado fue tal que hizo explotar a sí mismo. Luego regresó con una forma Super Cell perfecto e intentó vencer otra vez a Gohan en un choque de Kamehameha. Sin embargo, al final no fue suficiente, y fue derrotado por un niño que terminó con su perfección. Al principio del análisis, trataron de presentar las cosas como un misterio y en armonía con el ambiente, pero se sintió algo simple. Primero mencionan varias habilidades y repiten dos de ellas, el Kamehameha y el Zenkai. Además, lo sentí un poco breve en su análisis. Aunque comparan con la versión de Toe, no es tan interesante ni relevante. Me pareció algo entretenido, pero le faltaron más elementos que pudieron haber incluido para enriquecer su análisis. El mundo ha estado bajo la amenaza de Ivo Robotnik, pero Sonic el Erizo lo detuvo. No importa cuántas creaciones robóticas tenga, siempre será derrotado una y otra vez. Por lo tanto, si no podía vencer a su némesis, inventaría un clon de sí mismo, y así fue como nació Metal Sonic. Es capaz de desplazarse a velocidades hipersónicas masivas, lo que le permite volar a planetas cercanos en cuestión de segundos. Es uno de los miembros más resistentes del equipo Eggman, ya que puede sobrevivir a agujeros negros. Además, posee las habilidades de Sonic, que le permiten reproducir su Spin Dash y Light Speed Attack. Además, tiene la capacidad de atacar con ráfagas energéticas, rodearse de un campo de fuerza impenetrable o de una aura eléctrica y sobrecargarse para cuadruplicar la velocidad, aunque esto puede llevarlo a autodestruirse. Por lo que mencioné, Metal debería estar al nivel de Sonic. Sin embargo, Eggman no pudo comprender la rapidez del erizo azul y sufrió múltiples derrotas a manos de Sonic y su equipo.
Esto hizo que la IA de Metal empezara a sentir odio hacia su adversario y quisiera demostrar que era superior. Con las derrotas de Metal le provocó una crisis existencial. Si fue creado para superar a Sonic que ni siquiera pudo lograrlo, entonces Eggman decidió volver a empezar desde cero, creando a Neo Metal Sonic, que era más inteligente por haber copiado a Eggman, que le robó su ejército, y además podría copiarlo con su escane su información biológica, no solo copiando a Sonic que tenía el Sonic Boom, la psicocinesis de Silver, fabricar los vaguarda mecánicos de Rush, o incluso puede copiarlo la invisibilidad de Spio. Técnicamente puede recrear en todo, hasta puede cambiarse de forma y regenerar todo su cuerpo. Incluso fue capaz de replicar la vida definitiva de Shadow, que consiste en manipular los artefactos más poderosos, las esmeraldas del caos. Estas últimas contienen un poder inagotable, lo cual le permite crear el Chaos Control, teletransportarse y detener el tiempo. Además, cuando tiene las esmeraldas del caos o la maestra, puede convertirse en Super Neo Metal Sonic, lo cual puede desplazarse a la velocidad de la luz y tiene el poder de mover continentes, que son increíblemente fuertes y tienen la capacidad de exterminar sistemas estelares o incluso crear y aniquilar universos. Esto se compara con Sonic, quien usó su super forma para derrotar al Devorador del Tiempo, que tenía el potencial de arrasar varias dimensiones o Solaris y casi devorar todo el multiverso. Por lo tanto, Super Neo Metal Sonic puede ser tan potente como ellos. Sin embargo, contaba con una forma más poderosa, Metal Overlord, que podía disparar misiles y proyectiles de cristal gigantes, y que era lo suficientemente fuerte como para estar a la par con Super Sonic. Sin embargo, por su gran ego, creía ser el Sonic original. A pesar de que superó a Sonic y le robó sus habilidades, no fue suficiente para el trabajo en equipo y tener amistad. Después de derrotar a Eggman, reprogramó a Metal para eliminar cualquier rastro de rebeldía en su código y serle fiel como la mejor creación del Doctor. Mentiría que el análisis de Metal es mucho mejor que el de Cell. Honestamente me agradó que hablara sobre sus formas, en particular la Super Neo, y por supuesto notando las diferencias entre ambos. Es decir, en el análisis puedes darte cuenta de lo roto que está este Metal. Sin embargo, hay algo que no me gustó del todo. Hay un segmento donde utiliza como base el juego de Roblox. Ok, no tengo nada más que agregar aquí y comencemos con lo que más me gustó del episodio. Inicia con una imagen aérea de la flota Egg en el cielo, antes de que Cell la destruyera. Después, se presenta ante Eggman para retarlo. Sin embargo, para su sorpresa, aparece Metal Sonic aceptando el reto con una burla, lo cual Cell emplea su telequinesis para lanzarle a Neo Metal, pero este lo evita y se lanza contra Cell. Sin embargo, lo termina atrapando, a pesar de sus intentos, y termina golpeándolo repetidamente porque Cell utilizó la técnica para multiplicarse. A pesar de que Neo se protegió con su escudo, no fue suficiente ya que usaría el Macanco Sapo, que destruyó el escudo. Luego continúa con los guamazos. Aquí se nota que Cell dominaba a Metal al principio, e incluso hay un diálogo en el que Cell se burla de Metal. Bien, algo que me decepcionó un poco fue cuando Neo Metal utiliza el Metal Overlord, y que Cell lo único que se le ocurre en ese instante. Sí, dispara una ráfaga de energía, pero finalmente lo desvía con su cola, que después lo dispara con varios pilares de cristal y Cell, a pesar de todo, trata de protegerse. Pero me pregunto, ¿puede Cell intentar ejecutar la técnica de Taiyuken frente a Metal? Quiero decir, se supone que tiene las habilidades de los guerreros Z, ¿no? Además, no usó esta técnica en la pelea. Solo digo que tal vez le habría servido para algo. Después de que lo envía a Little Planet, se transporta por teletransportación llevando consigo ese mismo lugar para lanzarlo a Metal. Además, me agrada la referencia a la Genkidama y la postura que toma Cell. Recuerdan que hay una parte que no me gusta, es cuando después de eso Metal pierde la forma y regresa como Neo. Lo que sentí es que el Metal Overlord no duró mucho, ya que se supone que es la forma más poderosa de Metal Sonic, y aparte siento que lo utilizó muy temprano y algo apresurado, debido que no duró ningún segundo y lo utiliza muy poco, aunque no lo niego que su aura es muy bueno y siente algo intimidante con las sombras que tiene. Aparte me gusta la escena cuando Cell se acerca. Si ponemos en detalle ahí aparece unos de las siluetas de sus transformaciones pasadas, y lo diré otra vez, me encanta de este detalle que lo pusieran. Además, hay un detalle de Metal Sonic. Cuando Cell se proclama con una vida definitiva, Metal menciona que ya tiene la forma de la vida definitiva. Luego, a pesar de que Cell sigue golpeándolo e interrumpe lo que iba a decir, Metal no se queda callado. Con cada golpe repite la frase hasta que logra detener el tiempo con la última palabra y aprovecha para extraer toda la información que tenía Cell y el momento exacto para arrancarle su brazo a Cell.
Después de eso, Metal se transforma en Super Neo y me gusta su pequeña frase que acaba de decir, pobre Vegeta, ya le robaron su frase, muy icónico XDDD. Comienza el intercambio de golpes, ahora con Metal Sonic dominando la pelea. Ahora que lo pienso, la escena en la que Cell recibe los golpes de Super Neo me recordó a cuando Omni-Man es golpeado por Bardock Super Saiyajin. Regresando a la pelea, Cell decide invocar a sus Cells Junior y Metal, los cuales se supone tienen información sobre los guerreros Z. Decide emplear la técnica de multiplicación que poseía Ten Shinhan. Una vez más, se producen enfrentamientos entre los hijos de Cell y las copias de Metal Sonic. La parte más destacada es cuando Metal opta por usar el Kikoku, señalando a Cell mientras se acerca lentamente. Su reacción y lo que acaba de decir Cell lo dicen todo. Después de enviarlo a Cell hasta su escenario del torneo, que se regenera rápidamente y pasa por Super Cell, hay una de las mejores escenas de este episodio. Cuando ambos deciden lanzar un Kamehameha. Se nos presenta un pequeño efecto en el que ambos preparan su Kamehameha con máxima potencia y chocan sus máximos poderes, lo cual es tan bueno que vale la pena verlo varias veces. A pesar de que el esfuerzo de Metal Sonic no sería suficiente, ya que Cell lo supera al ser un guerrero más fuerte del universo y lo destruye supuestamente, porque después usaría el Chaos Control para detener el tiempo y borrar la sonrisa de Cell. No solo eso, sino que también aprovechó para atravesar el pecho de Cell con la técnica de Freezer. Pero Cell no se rinde fácilmente. Decide lanzar otra vez su Kamehameha, pero Metal Sonic tiene tiempo porque usó nuevamente el Chaos Control y utilizó el Genocide Breaker de Vegeta para acabar totalmente con Cell. Luego emplea telequinesis en Cell y lo aplasta por completo mientras dice su frase final. Honestamente, las mejores batallas que he presenciado en mi vida, comparadas con Scooby-Doo contra Coraje y Goku contra Superman. Además, me gustan algunas escenas, como la transformación de Overlord y los dos enfrentamientos de Kamehameha. También me fascina que la muerte sea única, porque Metal emplea la telequinesis de Silver. A pesar de que ambos dominaban a su contrincante, al principio Cell en casi a la mitad del combate, en el segundo enfrentamiento Metal se convierte en Super Neo para igualar las cosas. Con todo lo que he dicho, en mi opinión, es un buen combate, con algunos momentos que me gustaron mucho tanto en la pelea como en la animación. El dibujante se ha esforzado bastante. Por ejemplo, las expresiones de Cell tienen una aura amenazante de Overlord y hay otros detalles que se añaden a ambos personajes. Ahora pasamos por el post-análisis. Para este punto, ya sabía que Cell no era rival para Metal Sonic, debido que primero en fuerza, a pesar de que la versión de Cell es mucho más fuerte que la base de Metal o Neo, que logró destruir el sistema solar, no es para tanto. Si referimos con sus formas más potentes, todo cambia porque Metal puede igualar a Cell en cuanto a la destrucción de sistemas solares y superarla con su capacidad destructiva de universos gracias a las esmeraldas. Si comparamos con Solaris y el Time Eater, que tienen el potencial para destruir el multiverso en su totalidad, y claro está, si incluimos al Super Neo estaría a su altura, que queda una enorme desventaja para Cell, a quien apenas podría comparar con Broly de Z. En términos de velocidad, aunque la superforma debería ser comparable con Timbre Eater al ser solo 180 cuatrillones de veces más rápida que la luz, que también puede comparar con el vuelo de Goku del cielo al infierno, que tiene una velocidad solo 180 cuatrillones de veces mayor a la luz. En este caso, las velocidades están bastante equilibradas. Sin embargo, si consideramos los multiplicadores de Super Saiyajin y el hecho de que Cell tiene el Super Cell perfecto y por lo tanto puede desplazarse hasta 100 veces más rápido que el Metal mismo, resulta curioso que Metal haya perdido en esa categoría. Se supone que es una copia de Sonic y lo supera alguien que se supone fue creado por alguna razón. Ahora, en cuanto a habilidades, si hacemos una comparación, ambos poseen telequinesis, campo de fuerza y proyectiles de energía. Sin embargo, Cell tenía la ventaja de regenerarse a partir de sus propias células y poseer genes Saiyajin que le permitían incrementar su poder. Además, contaba con sus Cell Juniors, lo cual le otorgaba una considerable ventaja. No obstante, esto se complicaría debido al Chaos Control, ya que dejaría a Cell completamente vulnerable cuando detiene el tiempo. Y sin mencionar que posee las capacidades psicocinéticas de Silver o la distorsión espacial que otorgan las esmeraldas. Aunque tomaron como ventaja en cuerpo a cuerpo, lo cual Metal tenía como desventaja en eso, pero no podemos considerar como experto, debido que en la obra original algunos personajes lo hicieron daño antes y después de su perfección, y sin contar que fue derrotado por el personaje de relleno de Toe y fue ridiculizado en GT por parte de Goku niño. Por último, la adaptación, en esta categoría donde Cell pierde completamente
correctamente, porque no puede absorber a metal tomando en cuenta cuando tomó por sorpresa a 16, pero no puede absorber a robot inorgánicos, y tomando en cuenta que metal es un robot en 100%, entonces no lo servirá. Por otro lado, metal puede copiarle todas sus habilidades y también su propia biología, no solo de él, también sus datos biológicos de los guerreros Z, no importa cuántas habilidades pueden utilizar, so igual manera metal lo puede copiarle todo, sin contar que las esmeraldas pueden producir energía vital similar al ki, entonces metal solo puede detener el tiempo y utilizar el Kamehameha para pulverizar a Cell tal como hizo Gohan. Bueno, ¿qué puede opinar por el capítulo? Aunque no me gustó el análisis de Cell y creo que podría ser mejor, y aunque no estoy tan de acuerdo con el post-análisis, dejando todo eso a un lado, es un buen episodio. La pelea es perfecta y me hace querer verlo de nuevo. Además, a pesar de que es uno de los versus más desbalanceados que he visto, tiene algunos momentos buenos, excepto por cierto episodio que se viene después. En fin, antes de culminar con todo esto, debo decir que este fue el último episodio del animador de Bill Artemis que trabajó para el equipo de The Ad Battle. Si no saben qué pelean animó este dibujante, les diré algunos de ellos: Ganondorf vs Drácula, Obi-Wan contra Kakashi, Yoda vs King Mickey, Saitama contra Popeye, Freezer contra Megatron, Excalibur vs Raiden, Omni-Man vs Bardock, Kratos vs Asura, Ruby vs Maka, Master Chief vs Dome Slayer, Hulk vs Godzilla, y por último Cell vs Metal Sonic. Sé que hay algunos que no mencioné, pero decidí no extenderme un poco más. La razón de que se fue, es toda la toxicidad que recibió por parte de los fans, por ejemplo Kratos vs Asura, el cual generó más críticas no solo de eso, sino unos de sus otros trabajos. No sé qué opinar de eso, solo puedo decir que le hizo un buen cierre como dibujante, y le deseo suerte a él, y espero que no haya afectado en su vida personal. ¿Quién lo diría? Es uno de los versus más desbalanceados que he visto en mi vida. Sé que hay otros, pero este los supera. Al menos Cell contra Metal Sonic tenía una conexión simple, aunque aceptable. Sin embargo, aquí no veo conexión alguna entre ellos y, además, este versus no tiene sentido porque surgió únicamente a partir de un meme de Twitter. La única relación es que ambos personajes tienen como ataque explosivo, y que la relación del protagonista con ellos es mala o buena. Bakugo con Deku y RC con Denji. En cuanto a RC, podría ser algo, pero no del todo. Al principio, el personaje estaba fingiendo con el protagonista hasta lo quería matarlo, salvo al final de la película en donde le tenía cariño. Como vi recientemente la película de Chainsaw Man, puedo decir que puedo identificarlo un poco del personaje y no con Bakugo. Aunque para el fandom es el peor personaje, y por lo poco que vi de algunos fragmentos de My Hero Academia sí, Bakugo odiaba al protagonista durante todo el anime excepto en la última temporada, cuando finalmente le tuvo respeto. Además, Bakugo perdió en la votación de la Isla de Campeones. Para dar un poco de contexto, The Ad Battle organizó un torneo en el que los espectadores podían votar por un personaje para que tuviera su propio episodio. Si perdía, no aparecía en él. Entonces, ¿por qué Bakugo tiene su propio episodio? Además, ni siquiera participó en las preliminares, y había otros personajes más interesantes que él. Pero bueno, ¿qué me puede sorprender con este episodio que nadie pedía? Katsuki Bakugo, quien tiene la especialidad de onda expansiva, puede producir explosiones gigantescas con las palmas de sus manos. Además, heredó los Kirek de sus padres, secreciones cutáneas de glicerina por parte de su madre y sudor ácido por parte de su padre. Esto provoca que Bakugo sude como si fuera nitroglicerina. Cuanto más suda, mayor es la explosión. Explican que los dones o Kirk son características biológicas natural del cuerpo de una persona. Con eso Bakugo aprendió rápidamente a utilizar sus explosiones, bloquear ataques, impulsar y maniobrar rápidamente en velocidades hipersónicas. Su objetivo era superar a su ídolo el Mick, excepto que hay un problema, no era el protagonista. Izuku Midoriya, el verdadero personaje principal del anime, le tenía resentimiento desde su niñez, porque este le demostraba su tenacidad. Esa es la forma más absurda y estúpida que he escuchado. Puede volar a la velocidad del sonido con turbo velocidad, concentrar explosiones en disparos de perforación veloz, y es astuto al elaborar estrategias. Además, tiene listos los brazaletes de granadas, que le permiten almacenar su sudor, y no se puede olvidar que posee su traje de héroe, el cual le ayuda a sudar más rápidamente para culminar su ataque más fuerte. ¿Es necesario decirlo cada maldito segundo? Tiene sus Strate Panzer, que tiene torretas de sudor como proyectiles, y no entiendo por qué decidieron poner tantos nombres, como si fuera a hacer algo grande.
De igual forma, no iba a estar a la altura porque no sabía trabajar en equipo y tenía un gran ego. Además, fue secuestrado por la Liga de Villanos, que le hizo asumir la culpa del retiro de Old Might. Después se desahogó a puros vergazos con Izuku y comprendió que no era una victoria personal sino colectiva. Así fue como se convirtió en prodigio, incluso estando consciente para planear estrategias que le ayudaban a contratar. Como romper el muro de hielo perforador de Todoroki, y es lo suficientemente rápido para seguir el ritmo a Shigaraki, que podría atrapar rayos de luz. Tal vez pensaba que finalmente el personaje iba a... Olvídalo, ya lo mataron. Bueno, se supone que iba a acabar. Si solo el mangaka tuviera los huevos, porque por una gota de sudor pudo revivir. Vaya si es buen guionazo. Además, tiene una resistencia mejorada al retroceso de explosiones que podría desintegrar su cuerpo. Hasta que finalmente despertó su Kirk, el cual le permite mejorar una de sus explosiones para destruir una montaña con más de 300 kilotones de TNT o, mejor aún, que en realidad su energía contenía 1 kilogramo de trinitrotolueno. Y hay una sección en la que nos explica las toneladas de TNT de manera científica. La verdad es que son tantas explicaciones que no comprendí casi nada, y lo peor es que menciona nuevamente su velocidad, con un cálculo de 400 veces la del sonido. No se supone que eso ya me lo habían dicho antes. Además, siento que este análisis le da más preferencia al personaje, porque cada minuto estoy escuchando a Boomstick exagerar al personaje. Siguiendo, podría expulsar más sus explosiones con su sudor a la distancia que logró vencer a All For One, quien sería el archienemigo de Old Might. Esto lograría cumplir su objetivo de superar a su ídolo, y en al final quedando como top 5 en el ranking. Está bien, siento que el análisis se sentía distinto. No me molesta que hable de su historia, lo cual está bien, pero hay un problema aquí. No mostraron tantas hazañas a pesar de que el anime tiene unas 8 temporadas y no presentaron nada interesante. Además, era necesario explicar la tonelada de TNT, y lo que más me irritaba y quería que terminara era ver a Boomstick lamiendo las botas a Bakugo todo el tiempo, que estorba en el análisis, y arruina el buen final del personaje en su análisis. Además, siento que los cálculos que incluye, como la velocidad, no están mal, pero repite un cálculo igual que no aporta nada. Espero que el análisis de RC sea mejor que este. En primer lugar, la humanidad ha estado infestada de todos los tipos de males que surgieron del fango primordial y que nadie está libre de experimentar miedo. Este miedo se manifiesta en demonios, que son literalmente la encarnación viviente. Su poder es directamente proporcional a ese temor, ya sea un diablo pollo, un diablo murciélago o un diablo fantasma. Sin embargo, hay uno que sobrepasa el miedo de cualquier hombre. Es la más poderosa arma, el demonio bomba. Su anfitriona es RC. A simple vista parece ser kawaii, pero en realidad es una asesina de origen soviético, que fue entrenada desde la infancia, pero solo desea una vida segura y normal. Sin embargo, esto era complicado, pues poseía un fragmento del demonio bomba. Se transformó en un arma viviente sin sacrificar su humanidad. Como híbrido, tiene la capacidad de aumentar su fuerza y velocidad gracias a su entrenamiento en artes marciales. Si resulta herido, puede curarse bebiendo sangre, lo que le permite sobrevivir si arranca sus extremidades o las parte por la mitad. Teniendo en cuenta que su habilidad principal es emitir explosiones desde cualquier superficie de su cuerpo e incluso arrancándose sus extremidades para detonar a voluntad, es capaz de moverse por el cielo a una velocidad hipersónica, y de lanzar chispas para incendiar la atmósfera con explosiones capaces de destruir ciudades enteras. Puede incluso convertir su propio cuerpo en una especie de bomba, ya sea transformando su pie en un torpedo o sus piernas en dinamita. Se volvió una figura temida en el mundo demoníaco y es considerada la guerrera más poderosa. Pero espera, si era tan fuerte, ¿por qué se murió al final de la película? Disculpa por el spoiler que acabo de soltar XDDD. Esto se envió para acabar con Chainsaw Man, el demonio motosierra que devoraba el concepto de eliminarse a sí mismo y lo consumía. Esto resultó ser muy significativo para los demonios, por ello RC se encontró con Denji, quien únicamente deseaba que alguien lo quisiera. Primero RC lo dudó, ya en vez de matar a su objetivo inmediato, decidió conocer lo que no era tan diferente como un chico de la ciudad y chica del campo, lástima que es muy fácil de manipular. Después de eso, se vio envuelto en un enfrentamiento con Denji para demostrar cómo pelear contra un demonio que era capaz de generar una explosión de 400 metros de diámetro, equivalente al tamaño de campos de fútbol y con la fuerza de 2 kilómetros de TNT.
Esto era comparable a la potencia del demonio Pistola, que podía recorrer el mundo entero y asesinar a millones de personas en solo 5 minutos, superando más de 500 veces el sonido e incluso siendo más fuerte que un tifón, ya que la tormenta abarcaba toda la ciudad. Sin embargo, esto no sería suficiente para Denji porque él se tomó las cosas muy en serio y mostró ser un anfitrión mucho más adecuado para el demonio motosierra. Después de darle una tremenda paliza lo perdonó porque los sentimientos que tenía eran reales, algo que RC estaba a punto de hacerlo dándole una oportunidad de elegir una vida segura, pero lastima que Makima lo termina matándola, así nada más, sin posibilidad de huir. Después de todo era una arma destructiva de lo que fue. En resumen, diría que el análisis me pareció un poco mejor que el de Bakugo, pero tengo un conflicto. Siento que el análisis se desarrolla rápidamente, como su relación con Denji. Sin embargo, es una pena que ella solo aparezca en una película y no haya tanta explicación. Lo que no comprendo es por qué comparar con el demonio de Pistola y cómo le afecta eso si no tiene sentido. Además, tengo la sensación de que no hubo tantos cálculos como los realizados con Bakugo, que fueron eternos. Aquí me parece algo vacío y apresurado en sus hazañas. No tengo nada más que decir al respecto y pasemos a lo siguiente. Comienza con una explosión gigantesca, que lanza a ambos volando uno hacia el otro con sus explosiones. Después de que RC le lanza su chispa, Bakugo consigue esquivarlo gracias a su impulso para acercarse rápidamente. La razón es que han enviado a RC para eliminar a Bakugo. Como sabemos, Bakugo no se lo toma muy en serio e incluso se lo dice. El comienzo está bien, me agrada la persecución a él. Además, el motivo de la pelea es razonable si consideramos cómo es RC con sus enemigos y que Bakugo, a pesar de que lo conozco poco, es muy confiado y puede intimidar a sus oponentes. Procediendo, Bakugo reacciona lento y las chispas de RC explotan en su cara. Hay un momento en el que el tiempo se ralentiza y RC vuela a su alrededor. Me hizo recordar cuando sucedió eso en la película, pero Bakugo rápidamente lo detiene lanzándolo contra un edificio. Después de que este apareció, saca su Strafe Panzer para dispararle velozmente. A pesar de que RC intenta protegerse, no es suficiente y acaba perdiendo la cabeza, literalmente. Aunque cuando me concentro en Bakugo, me parece extraño con esa animación a mano, eso no le detendría a RC le ataque sin su cabeza. Además, esta secuencia de ambos luchando cuerpo a cuerpo me parece extraña. Aunque es fluida, con esta animación no puedo disfrutarla plenamente. También, cuando RC le da una patada a Bakugo, me recuerda a los videojuegos de pelea. Tras esa secuencia, RC logró atrapar a Bakugo e intentó asfixiarlo. Sin embargo, este se liberó por la explosión gracias al agua que había en el suelo. Cuando RC intentaba chasquear sus dedos, no pudo porque el agua había roto la tubería y la humedad lo dejó incapacitado. Por eso Bakugo se aprovecha para lanzarse con su ataque explosivo, que causa una explosión en el edificio, generando que los civiles presentes se asusten y Bakugo les grite para que evacúen, pero sin darse cuenta una chica aparece por detrás abrazándolo. Él la empuja, pero cuando se da cuenta de que la que lo abrazó era RC, ella le muerde el cuello y le permite arrancarse para provocar una gran explosión a su alrededor. Esto hace que Bakugo caiga al suelo y RC, ya transformada en forma híbrida, mate a dos personas rápidamente. Bakugo se preocupa por la situación en la que está. RC utiliza un torpedo en su brazo, provocando una sucesión de explosiones, lo que hace que el traje de Bakugo se dañe. Y para colmo, RC chasquea los dedos para provocar más explosiones. Siempre me ha gustado esta secuencia de la pelea, por lo intensa que es, especialmente porque dejó fuera de combate a Bakugo. Si no fuera por una gota de sudor que recorrió todo su cuerpo y le permitió revivir, RC no habría tenido ninguna oportunidad, ya que Bakugo se lanzaría contra él y lo haría explotar en el estómago. Ni siquiera con dinamita podría hacer algo porque Bakugo la esquivó fácilmente y utilizó un obús impacto que atravesó toda la ciudad. Su poder es tan inmenso que no deja nada, salvo por su cabeza que lanza y aplasta todo, generando una gran explosión que hace caer a Bakugo al suelo. Al final, hasta Bakugo se ríe mientras los colores de sus cúmulos iluminan el cielo. Claro, la única parte que se puede salvar es la muerte. No lo voy a negar, visualmente se ve mejor y tiene una buena calidad de animación, así como lo que mencioné antes acerca de los aspectos visuales, cuando RC chasqueó los dedos para producir explosiones. Sin duda fue una buena secuencia que el episodio nos brindó. Sin embargo, en cuanto a la pelea misma, dejó mucho que desear. Además de cuando utilizaron sus arsenales, la manera en que lo hicieron fue muy desaprovechada.
Yo diría que había otras alternativas para usar en el combate, como Bakugo usando su upshot en medio de la pelea o RC haciendo explotar todo su cuerpo cuando estaba frente a Bakugo. La escena en la que él pelea dentro del edificio es muy extraña de ver, y hay otros episodios dibujados a mano que se ven mucho mejor. Además, no creen que RC dominó toda la pelea. Lo digo en serio, lo único que Bakugo hizo fue atrapar a RC y lanzarlo, sacar su cabeza gracias a los proyectiles que lanzó y golpearlo con sus ataques explosivos. Y RC dominó la pelea dentro del edificio sin su cabeza. Le mordió el cuello para potenciarla y le explotó 3 veces. Si no fuera porque Bakugo se recuperó gracias a su sudor, donde dominó la pelea, o si no fuera por el final, le pasó lo mismo que en Thor contra Vegeta, Tetsuo contra Magneto y ahora este. ¿No piensan que The Ad Battle está empleando esta fórmula cuando los perdedores dominan a su contrincante y al final pierden? Honestamente, ya me está cansando. Es predecible cómo va a terminar. Como mencioné antes, esta pelea no fue muy buena y además es un poco aburrida si ya sabes cómo se desarrolla. En el post-análisis, se menciona la velocidad, indicando que ambos pueden alcanzar velocidades hipersónicas. Sin embargo, todo cambia cuando los comparamos con sus oponentes. Por ejemplo, como luchó contra Chainsaw Man que pudo igualar con Demonio Pistola. Otra vez lo compara nuevamente con él, luego tiene una velocidad de 510 del sonido y Bakugo, quien peleó contra Shigaraki, podría reaccionar lo suficientemente rápido como para atacar a la velocidad de la luz. Honestamente, en términos de velocidad le supera más a RC, y no olvidemos que puede seguir de pie aunque esté herido. Ahora en resistencia, a pesar de que Bakugo fue capaz de soportar varias cosas, a pesar cuando él revive, nada se compara con RC. Este último, al ser un híbrido demoníaco y tener la capacidad de crear bombas sin parar, cuenta además con un factor regenerativo, que le permite resistir golpes mortales que Bakugo no podría aguantar. Aunque RC puede tener una buena resistencia, yo no lo consideraría útil porque en el siguiente escenario esta categoría no le será de mucha ayuda. Lo cual es explosiones, si comparar que la explosión de RC es de 2 kilotones pero de Bakugo es más alto que ella, lo cual llega a más de 300 kilotones, de ahí está el diablo de tifón que lo mencionaron en el análisis, pues acá recién le dan cálculos como que le dieron más de 2000 kilómetros al Tokio y puede generar más de 400 kilotones de TNT, pero otra vez decidieron guardar como destrozo una montaña, lo cual es 215 megatones de TNT, superando más de lo que sacó RC. Si bien el resultado claramente predecible, sin que se genere un debate entre ellos, creo que los análisis fueron distintos, como si tuviera más preferencia de las hazañas de Bakugo que la propia RC. La verdad es que no me pareció tan interesante porque me dio la impresión de que explicaron todo muy rápido y no supieron aprovechar mejor a los dos personajes. Por otro lado, no me gustó mucho la pelea considerando que no hubo momentos destacables y solo aquellos de los cuales yo hablé, sin embargo, el postanálisis dejó mucho que desear. No obstante, no hay que olvidar que se guardó lo más significativo y se hicieron cálculos que no son útiles en absoluto, como la velocidad, de la cual hablaron muy poco. Aunque el postanálisis no estuvo tan mal, las explicaciones fueron un poco débiles. Hasta Shigaraki contra Majito es mucho mejor que este. Ahora que lo pienso, si me diera una moneda que un personaje de Chainsaw Man aparece en una de Ad Battle y que la misma pierdan y sean mujeres, pues tendría 2, lo cual no es mucho, aunque es curioso que sucediera 2 veces. ¿No siente que si estuvieran emocionado por algo, ya sea videojuegos, películas o cualquier otra cosa, y lo estuviste esperando con ansias, y que al final se sintieran decepcionados o no tuvieran expectativas positivas? Yo experimenté lo mismo cuando anunciaron este versus. No me voy a mentir, estaba emocionado porque conocía a estos personajes y, evidentemente, tenían muchas similitudes. Ambos habían sido lanzados el mismo año y contaban con aliados leales. Los Minions en el caso de Gru y Servil en el caso de Megamente. Antes eran villanos, pero derrotaron a otros antagonistas. Gru venció a Vector y Megamente venció a Titán, donde se convirtieron en héroes, y lo más importante, sus arsenales. Si lo miramos bien, ellos tenían muchos arsenales porque eran genios tecnológicos. ¿A quién no le gustaría que ambos lucharan y lograran sacar provecho de sus artefactos? Y después de haberlo anunciado, me está hypeando con esta pelea. Cuando ya había salido este versus, sinceramente dejó mucho que desear. ¿Es en serio? ¿Cómo pueden arruinar este enfrentamiento que todos pedían? A pesar de que no está al nivel de Shao Kahn contra Akuma o Meuduo contra Shadow, los cuales considero peores, han desperdiciado este versus.
Bueno, eso lo diré más adelante porque estoy alargando esta introducción. En primer lugar, nos hablan de los villanos más latentes o posibles, aterrorizando al mundo entero, o incluso a un villano que se cuela en la fila de la cafetería o hace figuras con globos para reventarles en la cara, y su nombre que puede hacer temblar de miedo: Gru. Desde pequeño ha tenido el talento de construir, como una moto cohete y una que dispara queso. Su arsenal aumentó con la ayuda del Dr. Nefario, que fue capaz de perfeccionar sus inventos, como uno que puede disparar dedos pegajosos, o una pistola que puede lanzar pedos. Uno de los más emblemáticos es el dirigible, totalmente equipado con un equipo de ametralladora montada en las almas, y un propulsor de cohete que tiene la capacidad de escapar a la atmósfera. Sin embargo, no tiene un poder de fuego muy alto. También dispone de su rayo congelador, que puede congelar a cualquier individuo con solo un disparo. Gru, después de haber sido entrenado en la escuela de villanos, y con su entusiasmo y sus trucos, ha conseguido avanzar en el mundo del crimen. Ha robado las joyas de la corona, se adueñó con la pantalla grande de Nueva York, e incluso se apoderó la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel, pero en versión Las Vegas. En realidad, Gru ya tuvo sus instantes como villano desde su niñez, a menos que se haya obtenido la fidelidad de fuerzas como los Minions, que han existido durante más de 3.000 millones de años, y que tienen un instinto natural de obedecer a un villano como podría ser T-Rex o el Conde Drácula, además de otros. Lastimosamente no pudieron sostener la alianza debido a que, por error, eliminaron a todos los líderes que estaban al servicio. Pero con Gru han continuado trabajando durante años, igual que él, quienes tienen la capacidad de inventar cosas, como matamoscas, y fueron capaces de desarrollar una civilización en el Ártico durante años. No solo eso, también fabricaron una máquina voladora únicamente con los materiales existentes en la cárcel. Y lo más importante es que poseen una resistencia increíble, ya que han soportado situaciones como incendios y explosiones por misiles, además de dentro de la boca. Técnicamente son inmortales porque han vivido más de 3.000 millones de años, aunque tienen un inconveniente: pueden distraerse, lo que puede llevar a que causen estragos en su entorno o se hagan daño entre sí. A pesar de ser más de 10.000 en total, Gru no pudo convertirse en el villano que deseaba. Sin embargo, tenía un gran sueño: robar la luna. Sin embargo, no logró robar el rayo reductor solo. Pero no todo estaba perdido porque tuvo la idea de adoptar a las 3 niñas para infiltrarse en la base y robarlo. Y lo consiguió, el muy sinvergüenza. Sin embargo, sin darse cuenta, se encariñó con las 3 pequeñas y descubrió un sentimiento paterno que no solo le hizo cambiar su actitud, sino también unirse a la liga de antivillanos, que pudo obtener nuevas armas, y también pudo encontrar una pareja, pero lo que mejoró más fueron los 5 Minions que se convirtieron en Mega Minions. Sus habilidades incluyen estirarse, poseer superfuerza, poder volar, ser un monstruo de ladrillos indestructible capaz de comer bombas y tener un ojo láser que puede atravesar el planeta a una velocidad del 5% de la luz. Además, Gru ha demostrado en descartar de la liga, considerando que es un antihéroe. Este personaje esquivó los misiles y derribó a un tiburón con un solo golpe. Era un padre en modo protector. Incluso sus minions, que debían seguir al villano más grande, pudieron quedarse con él porque pasaron tanto tiempo con él. Lo quisieron por cómo los trató, no como a villanos, sino como a familia. El análisis de Gru está bien, ya que cumple con el objetivo de narrar su historia. No habría ningún inconveniente si solo se enfocara en sus habilidades durante toda la película. A pesar de que me gustó la explicación sobre la historia de los Minions, eso no interferiría con el análisis de Gru. Además, hubiera sido mucho mejor si hubiera durado un poco más, para estar equilibrado entre ambos personajes, especialmente los Minions. Pero bueno, no tengo nada más que añadir y continuamos con el análisis de Megamente. En primer lugar, nos pregunta qué pasaría si un villano ganara. No lo hace por gusto, ya que los habitantes de Metro Ciudad han perdido a su héroe, Metro Man, quien fue vencido por el temible supervillano Megamente. Su rival lo sabe desde que nacieron porque estaban huyendo ya que sus planetas fueron destruidos, mientras que el bebé Metro llegó a un hogar acogedor y agradable para él, y el Mega aterrizó en una prisión. Mira cómo tuvo suerte, ¿verdad? Durante un tiempo, todos adoraban al chico que podía volar. Sin embargo, él se sentía aislado debido a su apariencia o los episodios de accidentes que provocaba. Al final, comprendió que lo tratarían como si fuera un villano y aceptó ser el verdadero supervillano capaz de fabricar armas para escapar de la prisión y con la instrucción de Machiavellian.
Así se convirtió en el principal adversario de Metro Man, enfrentándose a él repetidamente poseyendo algunos de sus artefactos, como su moto voladora, su auto invisible, la bate del olvido y unas botas que funcionan a modo de cohete. También tiene el Degun, su arma más emblemática, que es capaz de desmoralizar, deshidratación, que transforma a personas y objetos en cubos, desacelerar, destruir y desbloquear. Sin embargo, estos cubos pueden volver a la normalidad con agua, sin olvidar que dispone de sus propios ejércitos, los Cererobots, unos pequeños robots que obedecen las órdenes de Megamente y pueden incluso llevar a cabo un espectáculo deslumbrante de drones. Además, cuenta con más de 100.000 de ellos. También tiene a su leal compañero Servil, su mascota, quien siempre lo asiste en sus maquiavélicos planes, como el secuestro repetido de la reportera Roxanne para irritar a Metro Man. Sin embargo, no contaba con su mejor arma, el satélite del rayo mortal, capaz de aniquilar montañas y acabar definitivamente con su enemigo. Así logró cumplir su meta de conquistar la ciudad, pero no sabía qué hacer después. Aunque alcanzó su objetivo, no se sentía mejor sin su rival y sin motivo, hasta que decidió crear a su nuevo héroe para que fuera su oponente. Entonces, con el ADN de Metro Man que le inyectó a un don nadie al que decidió entrenar para cambiar su apariencia y así crear a Titán. Sin embargo, esto salió mal porque este comenzó a abusar de su poder tras recibir palabras de ánimo de su antiguo rival, aunque había exagerado acerca de su muerte. Ya había soportado explosiones y esquivado electricidad, además, se dice que Titán era lo suficientemente fuerte como para derribar edificios y que podía pelear con su armadura mecánica. También, Megamente pudo vencerlo porque tuvo una buena estrategia y le enseñó a Titán una lección: el malvado siempre pierde. Después de eso, toda la ciudad decidió perdonar a Megamente por todos sus crímenes y la destrucción, convirtiéndolo en un nuevo héroe, rol que él asumió muy en serio al crear un traje nuevo para parecerse a Metro Man. Hizo una bazooka para abrir portales y todavía tiene su rayo de muerte, que fue capaz de destruir robots gigantes. También rescató a la ciudad de villanos como el Sindicato del Mal. Aunque Megamente podría haber usado su Digón al principio para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y ya tiene el propósito de proteger la ciudad gracias al apoyo de sus amigos y su novia que lo rodean. Soy yo. Este es igual al análisis de Gru, con la diferencia de que se centraron 100% en el personaje. Pero lo que quiero decir es que se enfocaron más en la historia y menos en el cálculo, algo que tal vez podría considerar relevante, como lo hicieron antes. Además, solo mencionan sus arsenales, los cuales no fueron descritos con mucho detalle. No digo que el análisis de Megamente haya sido malo, al contrario, me gustó cómo describieron al personaje y su travesía como villano. Sin embargo, eso fue todo. No mostraron otras hazañas importantes y solo mencionan algunas de ellas, las cuales tuvieron mucho potencial para ser desarrolladas. Empieza como si fuera una persecución aérea, ya que Gru está persiguiendo a Megamente, suponiendo que es un villano. A pesar de ser original, no puedo acostumbrarme a las expresiones que tiene con esta animación en 3D. Me parece extraño. Después de eso, Gru se prepara para disparar sus misiles contra Megamente, quien apenas lo logra, pero al mirar hacia arriba ve que los misiles caen sobre él. Antes de que lo reciba Megamente, llama a Servil para obtener nuevos pantalones y refuerzo. En serio era necesario. Sin embargo, antes de caer, decide usar el Degun para hacer que Gru se caigan también al destruir la parte del motor de su vehículo. Se suponía que iban a caer en la fábrica de almohadas, pero aterrizan en otro edificio etiquetado como ladrillos. Esta parte me hizo reír mucho XDDD. No voy a mentir, me gusta mucho este enfoque de ambos como un uno contra uno, pero el momento en que ambos optan por hacer uso de sus arsenales, lanzando uno tras otro, pero siento de que no lo utilizan estratégicamente, sino más bien como chingaderas al azar. Además, aquí se nota que Gru cambia de arma cada segundo, sin esforzarse en cómo usarla o alguna estrategia adicional. Fue demasiado breve. Vaya forma de desperdiciar un momento de uno contra uno. Después de que Megamente observa que Gru cumple con las características de un villano, se da la escena en la que aparecen sus cerebros. En este momento, se aferra a uno de ellos para mostrarle lo único que le falta: la presentación. La verdad es que, con esta calidad de animación, se ve impresionante. Luego, Gru ordena reunir a todos los minions, y hasta pone música para la batalla entre ejércitos. Incluso hay una toma en la que ambos mandos se lanzan el uno al otro, lo cual se refleja muy bien en esa sección. Si solo me concentro en eso, ya que la siguiente escena muestra a Servil observando la pelea. Si eres un buen espectador, notarás algunos detalles, pero yo quería ver una batalla de ejércitos y no verlo fuera de la pantalla.
Además, esto me recordó al enfrentamiento entre Jason y Maiko y Mayas. En el momento en que apuñalan a Jason, en lugar de mostrarlo luchando con ellos, decidieron enfocar más en él. Lo mismo ocurre con Macho Man contra Cole Man. También se presenta casi toda la pelea fuera de cámara. A eso es a lo que me refiero. Hay varias cosas que no se muestran y la verdad está perdiendo el tiempo de la pelea. Continuando, observamos a Gru intentando esquivar los ataques de Megamente, pero lo atrapa, este aprovecha para burlarse de él. La respuesta de Gru fue lo más XD que he escuchado. Diría que me fascinan estas interacciones entre los dos. Mientras esto ocurre, aparecen los Mega Minions. Uno utiliza una resortera y otro decide lanzarse con dinamita en la boca. Al concluir su monólogo, Megamente decide usar su Degun, que lo transforma en un cubo. Sin embargo, sin darse cuenta, otro aparece con dinamita en la boca que explota a su ejército y hace que Megamente pierda su arma. Finalmente, Gru es salvado gracias a su ejército. Cuando esto ocurre, Megamente opta por emplear su último recurso, el rayo de la muerte. Sin embargo, al ver que está tardando en localizar a Gru, y que este decide esperar, me hace cuestionar a qué esté esperando exactamente para que lo mate un rayo. Después de pasar un tiempo, lo ubicaron y lo dispararon. Megamente optó por escapar y, como último recurso, levantó a Mei para usar rayo y provocar una explosión. Cuando se recupera el equilibrio, se dio cuenta de los daños que había causado. También mencionó a Roxanne. Según lo que vi en los resúmenes, ella sería la alcaldesa. Eso fue un bonito detalle, la verdad. Sin darle un mínimo de tiempo, ver a los minions saliendo ilesos de la explosión, Gru vuela hacia donde está. En esta parte, se puede escuchar lo que dice Gru. Mientras tanto, él usa su propia arma. Megamente intenta explicarle que todo fue un malentendido, pero no logra terminarlo porque accidentalmente termina matándolo al reducir su esqueleto. Hasta Gru se sorprende por esto, ya que su plan original era capturarlo sin darse cuenta de que el Gun estaba en modo desintegrar, lo cual hace que este termine perjudicando su trabajo. ¿Qué puedo opinar de esto? Primero, la animación me pareció un poco extraña en el diseño de Gru. Algunas de sus expresiones no las veo bien, la verdad. Además, no utilizan los arsenales de ninguno de los dos, especialmente a Megamente, que no usó su robot gigante de la primera película o que al menos lo modificara para engañar a los minions. Me esperaba más de esta pelea. Además, me pareció que la lucha entre ejércitos fue muy desaprovechada. Sin olvidar que la muerte fue algo anticlimática y sucedió demasiado rápido. Algunas partes fueron graciosas, pero nada fue memorable ni estable en realidad. Me sentí muy decepcionado con este versus. En el post-análisis primero en los arsenales, donde Megamente tenía mucho que ofrecer gracias a su Degun, que también tenía un reloj con capacidad de cambiar de apariencia y una bazooka de portal. Sin embargo, Gru contaba con armamentos más poderosos. Por ejemplo, el rayo de la muerte tiene la capacidad de volar montañas y el rayo reductor puede destruir la luna. Además, es importante considerar que Gru era capaz de soportar las armas de Megamente. Un caso concreto es cuando Gru intentó recuperar el rayo reductor en casa de Vetor y este activó trampas. Gru resistió la explosión equivalente a 4 kilotones de TNT, superando el rayo de la muerte de Megamente por 38 veces, considerando que es el arma más potente de Megamente y que Gru tiene un gran armamento para eliminarlo, pero podría contrarrestarlo como Degun. Ahora, con los ejércitos, que tienen la ventaja de haber vencido a un Cerebot, y que además pueden hackear o desmantelar a los Cerebots sin dificultad y son completamente resistentes a cualquier cosa. Sin embargo, también hay más de 10 veces más que son más organizados y enfocados. Aunque eso podría cambiar por los Mega Minions, que son capaces de desgarrar y morder objetos mecánicos sin dificultad, y por el hecho de que hay un rayo de la muerte que supera al mencionado anteriormente con su láser. Sin embargo, es evidente que también se incluye a Servil, quien puede manejar toda la tecnología y los trajes mecánicos de Megamente, además de ser igual de inteligente que él. Soy yo, ya van 2 veces que están en empates, no estoy del todo de acuerdo en que se incluya a Megamente en esta categoría, ya que Gru tiene un ejército superior al de él y los minions son más resistentes. Además, los Mega Minions tienen más ventajas que el ejército de Megamente. También creo que Servil fue maltratado después de la primera película, donde no fue muy útil para ayudar a Megamente. El último, la habilidad, donde se menciona que ambos tienen una suerte poco brillante en sus momentos, aunque eso puede ser descartado porque Gru es capaz de completar sus misiones y demostrar habilidades en situaciones difíciles. Sin embargo, Megamente es quien más fracasa. Además, se dice que en su etapa como villano, Gru tenía más éxito que Megamente.
Aunque este logró cumplir su objetivo y hasta derrotó a Titán gracias a su estrategia, se vuelve a mencionar que Megamente no suele utilizar mucho el Deum contra el Sindicato del Mal, aunque no lo mencionó en la primera película, donde sí lo utilizó bastante. Me parece extraño que mencione la velocidad, a pesar de que estamos en la categoría de habilidad, que no tiene relación con ella. Compara cómo Megamente logró esquivar electricidad con solo la mitad de la velocidad del sonido y cómo Gru pudo eludir los misiles guiados, que eran 19 veces más veloces que el sonido, superando así a Megamente sin dificultad. Aunque el resultado es correcto, la ejecución deja mucho que desear. Es decir, se enfocaron tanto en la historia que no hubo ni siquiera un cálculo, ya sea mencionando algunos momentos del personaje o la pelea que desaprovecharon más de lo que usó sus armas de ambos lados, como se vio en sus análisis. La verdad era lo que más esperaba cuando fue anunciado, pero al final fue una decepción total, sin hablar de su post-análisis, que fue decepcionante y en el que no se abordaron temas interesantes, sino lo básico, a pesar de que este versus era más debatible. Me dejó un mal sabor de boca al final, la verdad. Indudablemente, fue uno de los versus más desaprovechado que he visto en mi vida. Solo deseo que el próximo sea mejor que este. Voy a contarles algo. Cuando se anunció este versus, decidí tomarme un reto y ver todas las temporadas y películas de Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, que por ahora estaban disponibles, especialmente para familiarizarme bien con los personajes. Por si les interesa saberlo, no leí los mangas de ninguno de los dos animes. ¿Saben qué es lo peor? Que terminé la temporada completa de Jujutsu Kaisen en solo 2 semanas, lo digo en serio. Así que técnicamente ya conocía a ambos antes de que se estrenara este versus. La fortaleza de Yuji Itadori era una de sus características distintivas, pues su abuelo le había dicho antes de fallecer que debía ayudar a los demás y que no moriría solo. Esta promesa se cumplió cuando ingresó a la escuela de hechicería Jujutsu High, donde es entrenado para convertirse en hechiceros, con el objetivo de exorcizar las maldiciones que surgían de los miedos y odios humanos. Sin embargo, a diferencia de otros, Itadori tenía una maldición. Una vez consumió un dedo maldito, perteneciente a Sukuna, conocido como el Rey de las Maldiciones. Que este tenía planeado dominar su cuerpo y asesinar a cualquiera para apoderarse con el mundo. Sin embargo, Yuji logró controlar su propio cuerpo para que Sukuna no lo dominara. Decidió intentar conocerlo con la más mínima esperanza de cambiarlo, mientras él continúa buscando los dedos y tragándose al resto del Rey de las Maldiciones para prevenir problemas. Durante su travesía, conoció a sus amigos y, en particular, a su maestro Gojo. Esto le enseñaría a manejar y encauzar la cantidad de energía maldita que recibió de Sukuna, lo que le permite incrementar su fuerza sobrehumana y sus habilidades en artes marciales, las cuales pudo aprender de su abuelo el Tairo. Esta última se centra en la flexibilidad y la agilidad. Además, fue capaz de aprender la técnica del puño divergente, que le permite golpear a sus enemigos con tanta rapidez que su energía puede tardar un poco en llegar, lo cual posibilita que pueda golpear a su rival 2 veces con un solo golpe. Si logra sincronizar bien su energía maldita en un microsegundo después de atacar, consigue utilizar el Black Flash, aumentando así su fuerza a 2,5 solamente, logrando adquirirla 923 veces más rápido del sonido. Además, este mismo método puede recuperar su energía maldita y elevar su rendimiento en un 120%. Además, el autor mismo confirma que 5 seguidos habrían sido suficientes para acabar con Hyogo, quien tenía la capacidad de arrasar ciudades. Soyo casi era necesario que ponía sus cálculos para incrementar la curiosidad acerca de los golpes de Itadori, considerando que dentro de su cuerpo habita otra alma que aprendió a atacar el alma misma, causando daños a sus contrincantes, ya sea que tenga capacidad para regenerarse. Es importante tener en cuenta que es el prodigio que Gojo necesitaba para el futuro de la nueva generación de Jujutsu. Sin embargo, lamentablemente Gojo fue sellado por una misión o más bien una trampa. Y además, Sukuna se apoderó del cuerpo de Yuji, provocando un genocidio enorme y demostrando ser un hijo de, que además era lo más relevante en la vida de Yuji, que fue planeado por el hechicero Kenjaku, quien pretendía revivir a Sukuna para causar el fin del mundo. Debido a los ojos de Yuji, que era el culpable y, después de decepcionar a su abuelo, optó por cambiar su punto de vista. No combatir para proteger a los demás, sino eliminar las maldiciones. Para empeorar las cosas, que Sukuna tiene el cuerpo de su mejor amigo Yuji, lo pondría en su lista negra.
Ha vencido a maldiciones muy poderosas como a Nami y la recocha tu madre de Mahito, ha soportado un golpe tan fuerte que creó un cráter en la tierra y ha sido comparado con Maki, quien resistió ser embestida a través de las montañas. Al igual que Yuji aprendió la habilidad de energía reversa para recuperarse de los daños, también fue comparado con Goyo, quien puede regenerar un brazo. Sin embargo, para ello necesita mucha energía para volver a generar sangre, entonces, Yuji fue capaz de aprender a controlar su propia sangre para mejorar y puede disparar como un rayo sanguíneo, considerando que su sangre es completamente venenosa. Con ese conjunto, logró que Yuji tuviera la fuerza suficiente para confrontar a Sukuna, quien ya se encontraba debilitado tras su enfrentamiento con Goyo. Sin comentarios. A pesar de que Sukuna era el más fuerte, después de golpear con un destello negro, pudo imitar la habilidad de Sukuna, llamada Shrine. Esta podía cortar lo que tocara, no solo la carne del enemigo o el suelo bajo sus pies, sino también la frontera entre dos almas en un mismo cuerpo. Finalmente logró acceder a la habilidad más poderosa, la expansión de dominio. Esta es una capacidad creada por el hechicero que te atrapa sin necesidad de tocarte. Yuji fue capaz de romperla y con todo esto logró vencer a Sukuna y separar su alma de Megumi para liberarlo. Aunque le ofreció una última oportunidad, Sukuna se negó y eligió morir como él quería. Yuji consumió los objetos malditos para convertir una parte de la maldición en algo que le permitiera ralentizar su envejecimiento y adquirir más experiencia en combate, como dominar la manipulación de sangre y los Black Flash a voluntad. Hasta destruyó ciudades con Shine, lo cual lo hizo más fuerte. Sin embargo, su diferencia con Sukuna radicaba en que este último tenía el poder de mantenerse firme y superior a todos, mientras que Yuji no. Lo único que logró sobrevivir tanto tiempo fue gracias a sus amigos, ya fueran aliados viejos o nuevos. Finalmente se liberó de las maldiciones sin dudarlo y se convirtió en el más fuerte. Esa era la característica principal de Yuji. En mi opinión, fue el análisis más largo y complejo que acabo de escuchar sobre un personaje. Sin duda, resultó interesante conocer su historia. Además, escuché algo del manga que no leí hasta el final y del módulo, aunque sentí que nuevamente no se incluyeron los cálculos. Solo está la parte de la velocidad. Sus habilidades son algo curiosas. No puedo opinar nada al respecto de su análisis en general, que es muy bueno e interesante si quieres saber acerca de la historia del personaje. Ahora pasemos al análisis de Denji para ver si tiene la misma calidad narrativa que Itadori. Si consideramos a los protagonistas que han tenido una historia muy desafortunada o que han sufrido, ya tenemos uno. Ese sería Denji. Desde su infancia, vivió en la pobreza porque su padre tenía deudas con la Yakuza, y debía sobrevivir comiendo basura. Su única compañía era su mascota Pochita, un demonio creado por los peores miedos humanos, en el caso de Denji, el temor a las motosierras, que resultaba ser muy útil para aniquilar demonios, y demostraba ser un buen compañero. Lamentablemente, fue acorralado y asesinado, terminando así como si su vida no valiera nada y fuera una mierda, pese a que Pochita pactó con él para fusionarse y vivir feliz, convirtiéndose en un híbrido mitad humano y mitad demonio. Nació Chainsaw Man, una máquina excepcionalmente eficiente para masacrar. Esto atraía a cazadores de demonios, especialmente a Makima. Como si tuviera hormonas adolescentes, comenzó a trabajar para eliminar a cualquier tipo de demonio con el objetivo de detonar a Makima, demostrando su habilidad como prodigio, como matar así nada más, y que tiene la capacidad de cortar cualquier cosa, e incluso de crear nuevas motosierras en cualquier parte de su cuerpo o girar con sus cadenas. También posee una gran fuerza para levantar y lanzar autos, fue capaz de sobrevivir tras ser lanzado contra varios edificios. Sin mencionar que puede regenerarse cuando recibe daños, lo que le permite sobrevivir a ser cortado por la mitad o a perder la cabeza. Además, les cuento que pudo resistir en un ácido estomacal y que es capaz de regenerarse cuando le arrancan el corazón. Más bien fue Chainsaw Man quien le regeneró el corazón. Debo decir que ambos tienen una conexión increíble porque es imposible separarlos, aunque estén físicamente o estomacalmente separados. Necesitan sangre para regenerarse, pero Denji logra conseguirla en sus combates. Usan tácticas un poco tontas que, sin embargo, resultan efectivas. Finalmente podría tener la recompensa de vivir felizmente con sus amigos Aki y Power, y por supuesto mencionaré a Makima, quien es la chica de sus sueños y a quien desea conquistar. Tiene que matar demonios poderosos como el demonio Tifón y el demonio Bomba, que yo sigo llamando Rece, así como al demonio Pistola. Aunque lastima para el protagonista, ya que la mujer de sus sueños resultó ser un demonio del control, uno de los 4 jinetes.
Todo lo que Denji tenía era falso. La vida supuestamente feliz fue arruinada y le quitaron a sus amigos. Para empeorar las cosas, lo obligan a romper el contrato con Pochita, pues al final no le interesaba más que su mascota. Sin embargo, cuando Denji cedió, Pochita decidió tomar el control y fue capaz de desbaratar hordas de híbridos demoníacos. Esto le permitió a Denji derrotar a Makima y comérsela, literalmente hablando. Que este demonio tiene el poder de borrar todo al ser consumido. Este se comió al demonio de la muerte, por lo que nadie en la tierra podría fallecer, pero sí experimentar sufrimiento eterno. Ahora nos referimos a la siguiente chica interesada en Denji, Asa, quien era tímida e insegura, pero dulce y capaz de ser el verdadero amor del protagonista si no fuera porque comparte su cuerpo con Yoru, hermana de Makima y demonio de la guerra. Ella estaba tan enamorada de América que decidió inundar el mundo con un huracán de sangre. En una tensión tal que el vínculo entre Denji y Pochita llegó a un punto donde controló completamente y se transformó en Denjiman, que sería capaz de vencer a Yoru, que es lo suficientemente fuerte como para dispararle a Pochita desde el otro lado con una bala de 2 toneladas casi a la velocidad de la luz. Sin embargo, lo más impresionante es cuando Yoru convirtió a Oregon en una espada para igualarse con Denji y lo destrozó. También hay que mencionar que lanzó la bandera de Estados Unidos que estaba en la luna. No es broma, pero aún así logró esquivarla en un segundo. Pero Pochita se percató de que, después de ser transformado en hombre motosierra, el mundo se estaba yendo al carajo, que lo hacía imposible de que Denji tuviera una vida normal, que decidió comerse a sí mismo y borra la existencia de Diablo Motosierra para crear un mundo dejando a Denji solo y siendo un humano normal, pero fue suficiente que no necesita un motosierra, sino él mismo para salvar todos. Aunque lo bueno para él, es cuando están rodeados de sus amigos, puede que al menos vale la pena de lo que se ha merecido. El análisis de Denji es bueno. Creo que puedo decir que me gusta tanto como el anterior. Sin embargo, ahora que lo menciono, no veo cálculos aquí tampoco, los cuales deberían estar. Hablando de otros métodos, como sus hazañas, que son muchas más que las de Itadori, y aunque me encanta cuando cuenta su historia, no profundiza en sus amistades, a pesar de vivirlas el protagonista. Además, siento que algunas cosas que mencionan son muy rápidas, como Pochita luchando contra los híbridos demoníacos o con poca profundidad, como en su nueva vida después de lo sucedido con Makima. No obstante, dejando eso a un lado, es una buena serie que puede interesarte por el personaje y aunque otra vez no dije mucho porque me atrapó en su manga, la verdad es que lo disfruté más de lo que imaginé. Y bueno, continué con el siguiente, que fue polémico y eso tiene su importancia. La pelea comienza en una ciudad soleada, con Yuji saliendo de un restaurante y casi teniendo una hamburguesa lista para comer. Sin embargo, es interrumpido por un demonio murciélago que se estrella contra un edificio. En ese momento aparece Denji y se da cuenta de que hay cadáveres alrededor. Entra en pánico e intenta negarlo cuando Yuji lo ve. Antes de eso, Itadori considera lanzarse a atacarlo. No sé ustedes, pero aquí siento que el inicio avanza demasiado rápido. Yuji reacciona inmediatamente al ver a alguien que le resulta extraño y quiere atacarlo sin dudarlo ni un instante. La verdad es que el comienzo pudo haber sido mejor. No debería parecer forzado. Denji lanza su cuerda para convertirse en Chainsaw Man, y a partir de ahí comienza un combate cuerpo a cuerpo que resulta muy atractivo, ya que me gusta este estilo de animación en 3D, especialmente el plano desde la perspectiva de Denji tratando de dar algunos golpes mientras Yuji los esquiva. Luego le pregunta si es una maldición de motosierra y lo que Denji responde es que es un héroe. Sin embargo, no logra terminarlo porque Yuji lo patea y le quita la cabeza. Sin embargo, no fue suficiente porque sale una cadena de su cabeza para unirse con su cuerpo, emplea la técnica más ventajosa. La escena se detiene durante un tiempo hasta que patea en la entrepierna, F por los huevitos de Yuji. Denji, aprovechándose de que su contrincante está aturdido, le corta el brazo para beberse su sangre y luego lo golpea con su propio brazo en la cara, lo que lo envía hasta un cartel. Yuji se levanta y usa la técnica de maldición inversa para regenerarse, pero ve que el demonio de la motosierra lanza un círculo que termina cortando una pista. Entonces, se lanza y utiliza el Chain. Logra esquivarlo y atrapar las dos cadenas lanzadas por Denji, lo que le permite acercarse y darle un puñetazo divergente. Luego se confunde y grita porque ha dañado el alma de ambos, lo cual los separó. Después, Yuji explica que había dos fuentes de energía. Sin embargo, cuando acaba su explicación, Pochita aparece entre los escombros.
Antes de ser alcanzado por varios proyectiles disparados por Yuji, Pochita desaparece tan rápido que también arrastra a Yuji con él, hasta que lo impactó en varios edificios, aunque Yuji intentaba usar de nuevo el Chain. Pero Pochita se acordó rápidamente y lo estalló hasta el suelo, casi donde estaba Denji. Entonces, Yuji emplea su técnica definitiva, la expansión de dominio. Desde ahí, hay una escena de un bosque de la nieve, donde Yuji intimida a Mahito en los últimos episodios de su segunda temporada. La verdad es que es un buen detalle. Lo que iba a ver es a Denji ya convertido en Denjiman, acercándose a Yuji y diciéndole que no le servirá separándose. Aunque Denji intenta golpearlo, él decide usar la cadena que cortó ambos brazos. Denji aprovecha para lanzar el Black Flash. A pesar de estar arrodillado y los problemas existentes, opta nuevamente por usar su truco, esta vez la expansión del dominio. Si otra vez lo golpeó en la entrepierna, ya lo ha pateado en la pelea 2 veces XDD. Denji utiliza la oportunidad para regenerar un solo brazo y cortarle el izquierdo, pero él agarra la hoja de la motosierra para recuperarse y lanzar otra vez el Black Flash. No solo eso, sino también la técnica característica de Sukuna, el Chain, aunque Denji esté rodeado de numerosos cortes. Sin embargo, él se aguanta y camina como si nada pasara, como si fuera el pinche Majoraga. Decide cancelar su ataque con Black Flash por conveniencia o quién sabe por qué. No le afecta nada y ni siquiera retrocede. Mínimo Yuji lo esquiva y ambos contraatacan simultáneamente para que los dos decidan lanzarse con todo para dar un golpe, y hay un segundo silencio hasta que la dominación se quiebra en fragmentos y Yuji queda partido por la mitad. Antes de fallecer, decide observar a su adversario y reflexiona sobre cómo existe un demonio siendo humano. Denji le hace una señal de respeto y opta por ir a buscar la hamburguesa como parte de su triunfo. Bueno, les seré honesto, me gustó mucho la pelea. Hubo momentos muy buenos, como cuando Denji le da una patada a los huevos de Itadori 2 veces y eso me hizo reír. O cuando Pochita toma el control y se nota lo superior que era, incluso con diferencia de fuerza. Lo que más me gustó fue la expansión de dominio. Se ve genial con este tono. A pesar de que algunos se quejan de que no es su expansión de dominio, yo les pregunto, ¿acaso leyeron el manga? Digo esto porque un usuario llamado Zaikor muestra en uno de sus vídeos un panel del manga donde sí ocurre eso. Aunque creo que en la parte donde estaba en el dominio, Denji fue más lo tanqueo, como sobrevivir su técnica Chain o quedarse inmóvil en su ataque, de lo que acabo de mencionar fue lo que más se quejaron las personas. Sin hablar del final, cuando Denji habla después de morir. Por eso vi el anime, donde Yuji sí compartía con Sukuna, pero no de la misma manera con Denji y Pochita. Hay una diferencia entre ambos. Es por eso que considero esta escena como una de mis finales favoritos en la de Ad Battle y puedo afirmar que la animación fue excelente, especialmente en la coreografía. También les comento que me gustan sus modelos a ambos. Aunque no fueron muy bien representados en sus mejores versiones, lo que más se oye es que no usaron la versión del módulo a pesar de que en la pelea sí lo utilizan y está incluido en su análisis. Hablando del modelo de Denjiman, es perfecto. Miren este arte, papus. Bueno, veamos su post-análisis. En el post-análisis, nos brindan nuevamente las 4 categorías, lo cual era necesario, ya que los 3 episodios solo contaban con las 3. Primero en velocidad. La hazaña más grande de Yuji es el Black Flash, que puede aplicarse energía en un microsegundo y reaccionar a una velocidad superior a 900 veces la del sonido. Pero recordemos que Denji esquivó la bandera que Yoru lanzó desde la luna, a más de 200.000 millas de distancia. Si eso no fuera suficiente, sucedió cuando viajó entre la luna y la Tierra durante un segundo. Al tardar como mínimo 10 segundos en moverse al 12% de esa velocidad, superó el Black Flash de Itadori, a pesar de que Yuji se volvió más fuerte durante su adolescencia y con su experiencia acumulada a lo largo de décadas. Dabura, el villano del módulo, mostró que la velocidad relativista es algo que todavía no ha logrado la humanidad. Ahora en destreza, en la que Yuji ha tenido experiencia al vencer al rey de las maldiciones cuando era joven, a pesar de que Denji era un luchador inteligente y solía salir adelante. Sin embargo, Yuji tuvo más entrenamiento y pudo perfeccionar sus técnicas sin olvidar sus artes marciales. Por supuesto, esta categoría la gana Yuji. Ahora, en términos de habilidades, ambos han sobrevivido a heridas graves. A pesar de que Denji tiene el factor de curación, lo máximo que Yuji ha hecho es curarse a sí mismo del corte en su estómago y compararlo con Goyo, quien pudo regenerarse un brazo.
Esto indica que su capacidad de curación no es rival para la de Goyo. Él puede regenerar su cuerpo simplemente al consumir sangre. Sin embargo, los ataques de Yuji tienen la capacidad de dirigirse hacia el alma, pues pueden causar daño a lo que puede recuperarse, como Majito, o separar dos almas, como hizo con Sukuna. Aunque este último estaba debilitado y le costó conectar varios golpes para separarse de Megumi, si logra separar a Denji de Pochita, se puede mantener una conexión estable. Eso ocurrió en el enfrentamiento con Makima, donde no tuvieron inconvenientes para reunirse. Sin embargo, la capacidad de curación era limitada porque requería sangre y Yuji tiene el alcance y la rapidez de los cortes de Itadori. A pesar de eso, su sanación no resistiría contra el chico de motosierras, situación en la que Yuji se retira mientras Denji lo persigue. Finalmente, el poder. Yuji fue capaz de destruir una ciudad entera, que lo entabló en solo 5.5 millones de toneladas y su fuerza equivalía a 3 megatones de TNT. Por otro lado, Denji estaba al nivel de Oregón porque logró sobrevivir a la espada en forma de Oregón, considerando que tiene un volumen estimado de 100.000 millones y una masa de 750 billones de toneladas. Eso significa que un solo golpe tendría 30.000 megatones de TNT. No solo sobrevivió, sino que además lo superó. Existe un cálculo en el que Yoru disparó algo que atravesó el mundo a la velocidad de la luz. Simplemente observar la cantidad de TNT implicada en esto ya haría ganar a Denji en esta categoría. ¿Está bien? ¿Qué opinó de esto? Sin duda fue uno de los episodios más controversiales que causó, al igual que el Mario vs Sonic. A pesar de eso, en mi opinión tiene errores, como no ahondar en las amistades de ambos o que no aparecían los cálculos en el análisis, salvo el post-análisis. Es curioso que en ambos análisis han aparecido varias cajas negras como detalles. No estoy diciendo que tenga un problema con eso, simplemente siento que hubo demasiada información entregada en sus análisis. Aparte de eso, me gusta que van al grano cuando hablan sobre las hazañas y habilidades de los dos personajes, aunque me gusta la pelea gracias a ciertos momentos y su excelente coreografía con una animación espectacular, lo que mencioné previamente, como el comienzo de la pelea o Denji aguantando los golpes de Yuji, lo sentir un mal sabor de boca. En cuanto al post-análisis, diría que está bien porque da razones y estoy de acuerdo con lo que dice. En resumen, fue un buen episodio y pienso que estoy parcialmente de acuerdo con el resultado. Además, es muy debatible. Al fin pude terminar de hacer esta wea, no le voy a mentir, que me tardé una semana entera en editar este video, y la verdad es la primera vez que hago un video tan largo, debido que normalmente no suelo hacer tanto como esto. Sí sé que estuve inactivo más de un año XD, aunque no lo crean, originalmente iba a volver para el año pasado, con el segundo cómic de Fate, que originalmente lo iba a lanzar para finales del año pasado, pero decidí pensándolo bien, debido que pensé que no iba a tener tanto apoyo que la primera, entonces decidí por ahora cancelarlo. Aparte por el mes que viene, creo que voy a estar en una universidad, y eso que no me va a dar tiempo para subir. Entonces, eso sería un adiós por el momento, no me voy a ir de YouTube o por las redes sociales, sino que no voy a subir vídeos, y ni siquiera voy a publicar nada por el momento. Acá se despide el Erizosa y Yajin y nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego!